Huelgas y movimientos sociales. Las huelgas obreras. A partir de 1870, la población obrera empezó a aumentar como consecuencia del fomento industrial que había en nuestro país durante el Porfiriato. Los patrones no permitían a sus obreros la formación de agrupaciones, se oponían a reconocer el derecho de huelga. Asimismo, se oponían a otorgar aumento del salario y reducir las jornadas de trabajo. Entre las muchas huelgas que se dieron, las dos que tuvieron más potencia fueron las de Cananea, Sonora, ocurrida a fines de 1906, y la de Río Blanco, Veracruz, a principios de 1907. Durante el Porfiriato hubo un número considerable de huelgas, de las cuales no se tienen datos, que iniciaron desde 1875. En México se registraron aproximadamente unas 25 huelgas durante 1905. Algunas de las causas posibles fueron la discriminación del salario en los trabajadores, el incremento en las jornadas de trabajo con bajo salario, el pago en vales o en monedas de níquel, nunca en efectivo. En algunos casos, los malos tratos de los patrones, la preferencia de trabajadores extranjeros, el régimen porfiriano actuó decididamente en apoyo de los patrones, reprimiendo con la fuerza del ejército los actos de protesta y desesperación de los trabajadores. Huelga de Cananea. En Cananea, Sonora, operaba la Cananea Consolidated Copper Company. En enero de 1906, un grupo de mineros organizó una asociación llamada Unión Liberal Humanidad, con fines sindicalistas. Se decidieron levantar en huelga meses después con el fin de exigir mejores condiciones de vida. Los mineros fueron agredidos y negados a ser escuchados por dos hermanos norteamericanos, los Metcalf. Respondieron al ataque y murieron ambos hermanos. El conflicto se agravó con intervención del gobernador de Sonora, que permitió la entrada de una fuerza militar compuesta por voluntarios estadounidenses del estado de Arizona que venían con el propósito de reprimir a los obreros sublevados. Para reprimir a los trabajadores, el gobernador de Sonora, Rafael Izabal, y William C. Greene trajeron cerca de 300 Rangers bien armados de Estados Unidos. En unión con los esbirros de la empresa, reprimieron a tiros a los trabajadores, matando alrededor de 30. A pesar de la resistencia, los obreros fueron vencidos y los líderes del movimiento, en ellos Vaca Calderón y Diegues, condenados a 15 años de cárcel en el castillo de San Juan de Ulúa. Algunos datos curiosos son: la mina era una de las más importantes productoras de cobre mineral, que se exportaba en su mayor parte y que habían adquirido gran importancia con el desarrollo de la electricidad. Laboraban entre 4 y 5 mil obreros. La situación privilegiada de los trabajadores norteamericanos frente a los mexicanos fue la causante. Mientras estos realizaban los trabajos más pesados y recibían 3 pesos diarios en moneda nacional, aquellos realizaban labores menos pesadas y recibían 5 pesos en oro. Huelga de Río Blanco. En 1892, el propio día se inauguró el Río Blanco, Veracruz, la fábrica de hilados y tejidos más grande de América Latina, que como muchas otras pertenecía a capital extranjero. La fábrica de Río Blanco, como todas, tenía establecidas largas jornadas de trabajo, condiciones laborales inhumanas e injustos salarios, situación que comenzó a disgustar a los obreros, quienes decidieron organizarse para protestar. La lucha obrera poco a poco creció y las autoridades empresariales comenzaron a servir de servicios represivos para detenerla. Detenciones, encarcelamientos y destituciones de los principales obreros. Las tensiones laborales provocaron un intento de huelga que no prosperó, seguido de un paro patronal a mediados de diciembre de 1906. Los obreros solicitaron la intervención del presidente Díaz, pero la solución de este no les favoreció y se ordenó que las labores se reanudaran el 7 de enero de 1907. Ese mismo día, los obreros se amotinaron en protesta fuera de la fábrica y la rebelión comenzó. Saquearon la tienda de raya, liberaron presos y provocaron el incendio de las instalaciones. La lucha continuó algunos días hasta que, para quietar el movimiento, se llevaron a cabo fusilamientos y fueron saqueadas las casas de los obreros para recuperar parte de los hurtos que se habían realizado. Finalmente, la paz fue restablecida y los obreros perdieron su derecho de huelga. Este derecho provocó que el gobierno de Díaz fuera perdiendo credibilidad.
La huelga de Río Blanco es considerada como uno de los movimientos precursores de la Revolución Mexicana y Río Blanco, Veracruz, la cuna del movimiento del obrero mexicano.